La caja de madera crujió levemente cuando Elena la abrió, liberando un aroma a sándalo y tiempo guardado. El joyero de su madre, una reliquia familiar que siempre había permanecido sobre la cómoda, escondía más que simples accesorios. Sus dedos, explorando el fondo del compartimento principal, presionaron accidentalmente una pequeña protuberancia que reveló un doble fondo. El corazón de Elena dio un vuelco mientras observaba el espacio secreto. Entre fotografías antiguas y una llave oxidada, descansaba un sobre amarillento doblado con precisión casi ritual. El papel crujió entre sus manos cuando lo extrajo. La fecha en la esquina superior derecha, 15 de marzo de 1988, la golpeó con la fuerza de una revelación inesperada. Elena ya tenía 3 años entonces. Sus ojos recorrieron las líneas escritas, en una caligrafía que no era la de su padre, deteniéndose en frases que no debían existir. Mi amor eterno, nuestros momentos robados, lo que daría por poder reclamar lo que es mío. La firma al final, siempre tuyo, Gabriel, era un nombre completamente desconocido para ella. El aire pareció volverse denso, mientras Elena permanecía sentada en la alfombra, inmóvil, con aquella carta entre los dedos. Las fotografías familiares sobre la repisa parecían ahora observarla con ojos acusadores. La sonrisa de su madre en ellas adquiría un nuevo significado, como si ocultara algo que había permanecido enterrado durante décadas. ¿Quién era Gabriel? ¿Y qué significaba reclamar lo que es mío? El mundo que Elena creía conocer comenzaba a desmoronarse bajo sus pies. Elena cerró la caja y se sentó en el borde de la cama, donde había dormido durante 18 años. Ahora, a sus 28, las paredes azul celeste le parecían más pequeñas, como si la habitación se hubiera encogido durante su ausencia. 3 semanas habían pasado desde el funeral de papá y la casa familiar. Se había convertido en un lugar extraño, impregnado de silencios incómodos. Su trabajo como arquitecta en la ciudad había quedado en pausa. Los proyectos esperarían, su madre no. María, siempre fuerte e independiente, ahora vagaba por los pasillos como un fantasma, respondiendo con monosílabos y evitando las fotos familiares que antes atesoraba. Elena notaba que algo más que el duelo consumía a su madre. La casa, antes cálida y llena de risas, ahora crujía con ecos de recuerdos. El sillón favorito de papá permanecía vacío, con la huella de su cuerpo aún marcada en el cojín. Su taza de café, nadie se atrevía a moverla del estante. Las pantuflas junto a la puerta del baño, como si en cualquier momento fuera a calzárselas. La relación con su madre siempre había sido como un libro abierto, solo hasta cierta página. María compartía recetas, consejos prácticos. Pero cuando Elena preguntaba sobre su juventud o cómo conoció a papá, siempre desviaba la conversación. Esa barrera, invisible, ahora parecía más alta. Esa tarde, mientras organizaba las corbatas de su padre para donarlas, Elena notó que su madre observaba fijamente el armario empotrado del pasillo, ese que siempre permanecía cerrado. María murmuró algo. Elena observó a su madre desde el otro lado de la mesa, mientras ambas cenaban en silencio. La forma en que Margarita cortaba meticulosamente el pollo, con esa precisión casi quirúrgica, ahora le parecía calculada, como si cada gesto de su vida estuviera medido para no revelar nada. Elena buscaba en el rostro materno algún indicio de culpa, alguna arruga que delatara la existencia de secretos, pero solo encontraba la misma expresión
serena de siempre. El tintineo del tenedor contra la porcelana rompió momentáneamente el silencio. Elena mencionó, con fingida casualidad, que había pasado la tarde limpiando el dormitorio principal. La mano de Margarita se detuvo en el aire, suspendida entre el plato y su boca, y Elena notó cómo sus nudillos se tornaban blancos alrededor del cubierto. Margarita tragó con dificultad antes de preguntar, con una voz que intentaba sonar despreocupada, si Elena había movido algo. Específicamente, si había tocado sus cosas personales. Sus ojos, usualmente cálidos, ahora escudriñaban a Elena, como si quisieran atravesarla y ver directamente lo que sabía. Un cosquilleo incómodo recorrió la espalda de Elena, mientras negaba con la cabeza. La tensión espesaba el aire como la humedad antes de una tormenta. La carta quemaba en su conciencia como una brasa, pero algo la detuvo de confrontarla directamente. El teléfono sonó, con un timbre estridente que sobresaltó a ambas. Margarita se levantó con una rapidez inusual, casi derramando su vaso de agua. Murmuró una disculpa y se alejó hacia el pasillo, bajando la voz hasta convertirla en... Elena permaneció sentada en su habitación, con la carta abierta sobre su regazo, mientras el reloj marcaba las 3. Los martes, Margarita asistía puntualmente a su clase de cerámica hasta las 6, una oportunidad de 3, horas que nunca antes había considerado aprovechar para hurgar en el pasado familiar. Sus dedos tamborilearon sobre el papel amarillento. Respetar la privacidad de su madre había sido siempre una regla tácita entre ambas, pero ahora sentía que vivía con una extraña. El desván guardaba las cajas con los archivos familiares que Margarita organizaba meticulosamente cada primavera. La escalera del ático crujió bajo sus pies mientras subía con una linterna en mano. El polvo danzaba en los rayos de luz que se filtraban por la claraboya. Elena localizó las cajas, etiquetadas por años, y extrajo la correspondiente al periodo mencionado en la carta. Al abrir la caja, el olor a papel viejo inundó sus fosas nasales. Los álbumes familiares mostraban espacios vacíos donde claramente habían existido fotografías. Elena pasó los dedos por los rectángulos fantasma, notando residuos de pegamento en las esquinas. Bajo una pila de recortes de periódico encontró un sobre pequeño con documentos sueltos. Entre ellos, un recibo desteñido de un hotel en Veracruz, fechado 3 días después de la carta. El nombre de su madre aparecía junto a otro que Elena no reconoció. Sus manos temblaron mientras ordenaba cronológicamente los hallazgos. La carta, el recibo. Elena pasó los dedos por el cuero gastado de la agenda marrón que había encontrado en el fondo del armario de su madre. Las páginas amarillentas crujían con cada movimiento, como si protestaran por ser perturbadas después de tantos años. Entre nombres desconocidos y números borrosos, un nombre apareció subrayado con tinta azul. Alberto Guzmán, el mismo remitente de la carta que había descubierto días atrás, con el corazón martilleándole en el pecho. Elena copió el número en un papel y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. La cabina telefónica de la esquina le ofrecía el anonimato que necesitaba. Las monedas tintinearon al caer mientras sus dedos temblorosos marcaban cada dígito. 3 tonos. 4. El pulso le latía en los oídos. Una voz áspera. «Envejecida, pero firme», contestó al otro lado. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Las palabras se atascaron en su garganta cuando mencionó el apellido Vidal,
el de su familia. Un silencio denso, casi tangible, se extendió por la línea. Luego la voz del hombre se quebró al preguntar por Margarita. La reacción fue inmediata, como si hubiera activado un resorte. Una mezcla de alegría y ansiedad impregnó cada sílaba pronunciada por aquel desconocido. Elena percibió años de historia contenida en esa voz temblorosa que ahora preguntaba insistentemente quién llamaba. El auricular se volvió pesado como plomo entre sus dedos sudorosos. La cabina parecía encogerse a su... Elena desplegó el sobre amarillento que encontró bajo el forro descosido de la agenda. 6. Fotografías cayeron sobre la colcha como hojas de otoño. En la primera, su madre sonreía, junto a un hombre alto de cabello oscuro en alguna playa olvidada. La segunda mostraba al mismo hombre abrazándola frente a una cafetería. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras examinaba el rostro del desconocido que aparecía en todas las imágenes. Los mismos ojos, hundidos, la misma forma de nariz, el lunar en la mejilla izquierda, como mirarse en un espejo distorsionado por el tiempo. Sus manos temblaron al sostener la última fotografía donde Margarita, notablemente más joven, sostenía su vientre abultado mientras el hombre besaba su frente. El sonido de llaves en la cerradura la petrificó. Su madre apareció en el umbral, dejando caer su bolso al suelo. El silencio que siguió pesaba como plomo, espeso y definitivo. Los ojos de Margarita, fijos en las fotografías esparcidas sobre la cama, se llenaron de lágrimas. Entre ambas flotaba ahora una verdad ineludible que ninguna podía fingir desconocer. Elena comprendió que la imagen que había construido de sí misma durante 25 años se desmoronaba como Elena colocó las cartas y la agenda sobre la mesa de la cocina. Su madre palideció al instante, un temblor sutil recorriéndole los dedos mientras tomaba asiento frente a ella. Las palabras salieron lentas, como gotas de un grifo oxidado. La verdad emergió entre sollozos entrecortados. Alberto no había sido solo un amigo de juventud, sino un amor prohibido que perduró durante años en secreto. La habitación pareció encogerse cuando su madre confesó lo inconfesable. El padre de Elena posiblemente no era quien ella siempre creyó. La posibilidad flotaba ahora como polvo visible en el haz de luz que atravesaba la ventana. Su padre había descubierto la infidelidad poco después de su nacimiento, pero eligió callar y perdonar. Cada palabra de su madre caía como escombros sobre la vida que Elena creía conocer. Las fechas, las coincidencias, ese parecido inexplicable con alguien a quien nunca había conocido. Todo encajaba en un rompecabezas que jamás quiso armar. El dolor se transformó en ira, luego en incredulidad. La taza que sostenía se estrelló contra el suelo, fragmentándose en pedazos como su propia identidad. 28 años construidos sobre mentiras piadosas y medias verdades. Elena se levantó tambaleante, incapaz de reconocer a la mujer frente a ella. Su madre extendió una mano suplicante, pero el espacio entre ambas se había vuelto un abismo infranqueable. Elena pasó 3 días en su departamento con las cortinas cerradas, el teléfono apagado y la mirada perdida en el techo. Las revelaciones habían construido un muro invisible entre ella y el mundo que alguna vez conoció. Su padre, el hombre que la había criado, había elegido amarla sabiendo que no compartían sangre. El álbum familiar, ahora esparcido sobre la alfombra, mostraba sonrisas que escondían secretos.
Con dedos temblorosos, Elena repasó cada fotografía buscando indicios que hubiera pasado por alto. Claudia la encontró así cuando usó la llave de emergencia. Trajo café y paciencia. Elena le narró todo mientras su amiga escuchaba sin juzgar. Las palabras salieron entrecortadas, como si cada revelación fuera un pequeño vidrio que cortaba al pronunciarse. No era solo la mentira lo que dolía, sino los años perdidos, las preguntas jamás formuladas. El padre que había perdido hace 3 años había elegido el amor por encima de la biología. Su madre había escogido el silencio por miedo o por protección. Ambas decisiones, imperfectas y humanas, habían moldeado su existencia. Elena comprendió que su identidad no dependía exclusivamente de su ADN, sino de las manos que sostuvieron las suyas cuando aprendía a caminar. Esa noche, Elena miró una vieja foto de su padre sosteniendo su diploma universitario, el orgullo brillando en sus ojos. Algo dentro de ella se aflojó levemente. No estaba lista para perdonar, pero sí para comenzar a entender. Elena cruzó el umbral de la casa materna con el corazón latiendo a toda prisa. El aroma familiar a jazmín mezclado con café la recibió, pero algo había cambiado. Su madre permanecía sentada junto a la ventana con una manta sobre las piernas, la imagen de una fragilidad que nunca antes había mostrado. Las sombras bajo sus ojos relataban noches de insomnio, cada arruga profundizada por el peso de los secretos revelados. Cuando la vio entrar, sus ojos se iluminaron brevemente antes de nublarse con vergüenza. Entre susurros entrecortados, le explicó cómo amó a 2 hombres simultáneamente, uno por compromiso y otro por pasión desenfrenada. Un triángulo complicado, que culminó cuando supo del embarazo, sin certeza sobre la paternidad. Elena escuchó en silencio, las manos tensas sobre su regazo, absorbiendo cada palabra como quien finalmente obtiene piezas de un rompecabezas personal. Sin mirarse directamente, su madre se levantó con movimientos lentos hacia el armario antiguo. Extrajo una caja de madera desgastada que Elena nunca había visto. Dentro, un fajo de cartas amarillentas, atadas con un listón azul y un papel con una dirección escrita con pulso tembloroso. «Él vive allí ahora», murmuró su madre, extendiendo el papel como una ofrenda de paz o quizás de redención. Elena tomó el papel sintiendo su textura áspera entre los dedos. La dirección pertenecía a un pueblo costero a pocas horas de distancia, una ruta concreta hacia respuestas. Elena sostenía la hoja impresa con los datos de Roberto Mendoza, profesor universitario de literatura jubilado. La foto mostraba a un hombre de rostro sereno y ojos ligeramente rasgados como los suyos. Aparcó su auto frente a la modesta casa de 2 plantas en Valparaíso, con las manos sudorosas aferradas al volante. La tarde caía y las luces comenzaban a encenderse. Una silueta se movía tras las cortinas. Podía ser él, o quizás alguno de sus otros hijos, esos hermanos que nunca supo que tenía. El peso del álbum familiar sobre el asiento del copiloto le recordaba a Carlos, el hombre que la había criado. Recordó cuando la enseñó a andar en bicicleta, sus manos firmes, sosteniendo el asiento hasta que ella encontró el equilibrio. La manera en que aplaudió en su graduación, con lágrimas contenidas y una sonrisa de orgullo que ahora entendía, era genuina a pesar de todo. Elena sacó una libreta de su bolso y comenzó a escribir con letra temblorosa.
Las palabras fluían entre borrones. ¿Quién era ella? ¿Cómo había descubierto la verdad? Su deseo de conocerlo sin expectativas ni reproches. Dobló cuidadosamente la carta, la metió en un sobre y anotó el nombre completo. Mañana la enviaría, dándole al hombre la oportunidad de prepararse para el encuentro que podría cambiarles la vida a ambos. Arrancó el motor y se alejó lentamente, llevándose consigo la certeza de que algunos secretos. El sobre temblaba entre los dedos de Elena mientras leía la respuesta de Roberto Mendoza. Su caligrafía, firme pero delicada, confirmaba lo inimaginable. Siempre supe que este día podría llegar. La carta detallaba cómo él y Carmen habían acordado mantener distancia, respetando la decisión de ella y su matrimonio. Elena dejó que las lágrimas empañaran su visión mientras su mundo seguía reorganizándose con cada nueva revelación. Del sobre cayó una fotografía antigua. Elena a sus 5 años, con trenzas y sonrisa desdentada, la misma que recordaba en el álbum familiar. Al reverso, con la letra inconfundible de Carmen: así crece nuestra niña. Un escalofrío recorrió su espalda. Durante años, su madre había mantenido un canal secreto con este hombre. Roberto explicaba que nunca intentó interferir, conformándose con las escasas noticias que Carmen le compartía cada pocos años. La última foto databa de su graduación universitaria. El nudo en la garganta de Elena se tensó. Mientras ella construía una vida creyendo una verdad, existía una historia paralela que fluía silenciosamente. El hombre expresaba su deseo de conocerla, si ella lo permitía. Entenderé si prefieres que sigamos como hasta ahora, escribía con una consideración que desarmaba el resentimiento inicial de Elena. Las certezas sobre quién merecía su enojo se desdibujaban. Elena observó las manos de Roberto mientras él revolvía su café con movimientos circulares, idénticos a los suyos. Sentados frente a frente en aquel rincón apartado del café, el silencio entre ambos pesaba tanto como las preguntas no formuladas. La luz suave iluminaba el rostro del hombre, revelando líneas de expresión que parecían un reflejo futuro de las propias. Roberto habló primero, con voz pausada, explicando cómo había conocido a María Eugenia en aquella conferencia literaria, el romance discreto que floreció después y la dolorosa decisión que tomaron juntos. Elena escuchaba conteniendo la respiración, cada palabra descifrando el misterio de su origen, mientras reconocía en la cadencia de su voz algo inquietantemente familiar. Roberto confesó que siempre había respetado la decisión de María de mantener intacta su familia, aunque nunca dejó de pensar en aquel bebé que nunca conoció. Cuando mencionó su pasión por García Márquez y los poemas de Neruda, Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eran los mismos libros que ella atesoraba desde adolescente sin saber por qué. Al nombrar la música de Piazzolla que sonaba suavemente, en el café ambos hicieron el mismo gesto con la mano, trazando el ritmo en el aire como si dirigieran una orquesta invisible. Elena contempló su reflejo fragmentado en aquella persona, que era un extraño y parte de ella misma simultáneamente, mientras las piezas de su identidad comenzaban a reordenarse como un rompecabezas incompleto. El aroma de las galletas recién horneadas inundó la sala mientras Elena observaba a su madre desde el umbral. Había pasado un mes desde su último encuentro, cuando las verdades sepultadas emergieron como un vendaval que lo arrasó todo.
La casa lucía igual, pero Elena la percibía diferente, como si las paredes guardaran secretos, que ahora podía intuir en cada grieta. Su madre levantó la mirada del libro que fingía leer. Sus ojos envejecidos por el peso de decisiones imposibles. Elena avanzó con pasos medidos, sintiendo el suelo firme bajo sus pies por primera vez en semanas. Las fotografías familiares seguían en sus lugares habituales, pero ahora Elena veía en ellas no mentiras, sino actos de amor imperfecto. Su madre dejó el libro sobre la mesa, con manos temblorosas, mientras Elena tomaba asiento frente a ella. Las palabras surgieron sin premeditación. Entendía ahora que proteger significa a veces ocultar verdades dolorosas. El silencio entre ambas se transformó en un puente frágil, pero necesario. Elena extrajo de su bolso una fotografía nueva. Ella junto a Roberto. Dos rostros con los mismos gestos involuntarios, la misma sonrisa asimétrica. Su madre la tomó con dedos inseguros, pero Elena cubrió su mano con la suya. Comprendía ahora que la familia no es solo sangre, sino elección diaria, como la de su padre adoptivo, que la amó sabiendo toda la verdad. Las lágrimas silenciosas de su madre caían sobre las fotografías, mientras susurraba disculpas que Elena ya no necesitaba escuchar. Ambas permanecieron así, conectadas por ese tacto que contenía décadas de silencios y ahora también de verdades. Al día siguiente, Elena colocó el álbum familiar en la estantería, añadiendo junto a las viejas fotografías aquella nueva imagen con Roberto, completando un círculo que nunca había estado realmente roto. La luz del atardecer atravesaba la ventana, iluminando todas las páginas por igual, sin distinguir entre los recuerdos de ayer y las verdades de hoy. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.